Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas, buenas. Muy bien, vamos a iniciar. Estamos a 14. Beltrán García. Beltrán Zamora. Presente. Caballero. Presente. Castillo. Contreras. Presente. Cueto. Elizalde. Presente. Prada. Jiménez. López Rochín. Presente. ¿Quién es? Jazmín. Sí, profe. Okay. Yo también, profe. Mariana. Sí. Muy bien. Macías. Presente. Mancillas. Mejía. Presente. Mungarro. Presente. Holguín. Presente. Pérez Rochín. Presente. Piñuelas. Presente. Ramírez Blaine. Presente. Rascón. Romero Nevares. Presente. Romero Kiwis. Presente. Rosas Domínguez. Ok, Ana Paola. Ruiz Martínez. Presente. Valdés Rodríguez. Presente. Valenzuela Clark. Presente. Valenzuela Pocovi. Presente. Villares. Presente. Y Villegas. Franco. Profe, me pone asistencia. ¿Cómo te pidas? Beltrán García. Beltrán García. Maestro, a mí también. Soy Cueto. Gracias. De nada. Cueto. Listo, Cueto. Profe, De. depende de qué situación vamos a saber si el otro semestre ya será presencial o no. No, les adelanto, no hay ninguna señal. Precisamente esta semana tuve una reunión con directivos de ITESCA para preguntar también eso, ¿verdad? Porque a mí también me interesa saber qué va a pasar para el otro semestre. Hasta ahorita que ya estamos prácticamente en el último tercio voy a poner eso porque si no parezco que soy locutor. En el último tercio de este semestre, quedan 5 semanas, 4, aparte de esta. Para el día 20 nos andamos desocupando. Entonces, ya tenemos que empezar a planear la estructura, los grupos y la matrícula del otro semestre. Y la línea es programarlo todo virtual, todo virtual. Lo más seguro es que son tiempos políticos, son tiempos de elecciones que interfieren mucho en las decisiones que toman las autoridades. Entonces, lo más seguro es que no le quieran mover nada a esto.
La vacunación va súper lenta. ¿Para cuándo van a estar vacunados el 50, 60, 70% de la población de tal forma que permita que podamos volver no a presencial 100%, porque eso no va a ocurrir ya, ¿no? En los próximos años, olvídense de eso. Todos los cursos seguirán manteniéndose mitad presenciales y mitad virtuales en el mejor de los casos. Pero el hecho de trabajar virtualidad, eso llegó para quedarse, cuando menos durante los próximos 5 años. ¿Ok? Que pase esto y se maneje ya el coronavirus como una cuestión ya de natural, va a vivir con nosotros para siempre, la gente seguirá muriéndose por esa situación, están las vacunas y tendremos que vivir con eso. Entonces olvídense de eso, ¿eh? No piensen que el próximo agosto, diciembre, vamos a regresar a ITESCA todos a edificio 7 como estábamos antes. Eso no va a ocurrir, ¿no? Tenemos que mentalizarnos a seguir trabajando bajo esta forma virtual. No creo, yo verdaderamente no creo, y como me dijo a mí el directivo de ITESCA, no hay nada, y lo más seguro es que trabajemos hasta el 2022, empecemos a regresar en forma muy lenta. Primero regresarían los talleres, los laboratorios, donde es necesario que estemos presencialmente en ITESCA, y posteriormente empezar a regresar las materias de teoría, sin clases de 5 horas, unas 2 horas presenciales y 3 horas virtuales, a seguir trabajando a distancia. Esa es la realidad, ese es el panorama bajo el cual tenemos que trabajar, no aquí en México, ¿no? En todo el mundo, en todo el mundo. Muchos alumnos me preguntan eso, pues, algunos alumnos que se dieron de baja, porque no tienen los medios o no se habitúan a ser autodirigidos y a trabajar ellos mismos a través de la virtualidad, en donde, claro, el compromiso del estudiante es muy grande comparado con estar en el aula, ¿no? Donde luego le colgamos al profesor todo el trabajo. A distancia, el estudiante tiene que ser él mismo quien se autodirija, ¿no? Autodiscipline, investigue, estudie, busque. Y el profesor pues también, es una carga increíble de trabajo la que tenemos a trabajar a distancia, ¿no? ¿Qué más quisiera yo que regresar a las clases? Voy y doy mi clase, llevo mis controles y ya no tengo que dedicarle más tiempo a las materias, ¿no? Ahorita es una locura esto, ¿no? Estar calificando, bajando, subiendo, la lentitud de los sistemas. Es un trabajar enorme para todos, ¿no? Incluyéndolos a ustedes. Pero no, mentalícense bajo este esquema, ¿no? De que probablemente, y lo más seguro, es que trabajemos todo este año todavía virtualmente y en enero del próximo año empecemos a regresar muy lentamente a clases presenciales, muy lentamente. Estamos en abril, jóvenes, mayo, se atraviesa verano, junio, julio y ya viene agosto. ¿Cuándo van a estar vacunados todos los profesores que trabajamos y todos los profesores que trabajan en las universidades para protegerlos? Olvídense de él. No pueden terminar de vacunar a los adultos mayores. Es un desborde, es un show esto. ¿Verdad? Se requieren arriba de 250 millones de vacunas a aplicarse, porque muchas de ellas son dobles. Y se requieren 250 millones de aplicaciones de vacunas. No podemos llegar a los 10 millones si tenemos desde diciembre vacunando. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril. En 5 meses no hemos podido aplicar 10 millones de vacunas. Así es que dense una idea del tamaño del problema, ¿no? Esta es la realidad. Y así me lo dijeron a mí, ¿no? A mí también me dijeron, espera, Bernardo, habla con tus profesores, porque mis profesores pues también me preguntan mucho eso, ¿no? Muchos de ellos están hartos de esta situación, ¿verdad? Porque se les dificulta mucho. Entonces, yo he hablado con ellos y les comento, ¿no? Tienen que solucionar sus problemas que tengan, sobre todo con algunos maestros que por algún otro motivo han trabajado sin la calidad necesaria o la calidad que se requiere este proceso, ¿no? Por causa de ellos o por causa de otras situaciones. Tienen que buscar solucionar eso, les digo, porque vamos a seguir trabajando así, y si ustedes no solucionan sus problemas para poder trabajar en virtualidad, pues no los voy a poder programar, porque yo estoy llevando mi récord, estoy llevando mis anotaciones, y en la próxima estructura voy a poner puro maestro que realmente esté comprometido a trabajar de esta manera, ¿no? Y pueda trabajar de esta manera también. Desgraciadamente hay profesores que no tienen las condiciones o viven en lugares en donde es muy difícil, ¿no? Incluso la conectividad, ¿sí?
viven en la ruralidad, en los poblados rurales. Entonces esos maestros los voy a tener que detener ahorita por lo pronto, porque pues, no pueden cumplir con los compromisos, ¿no?, que se requieren para trabajar bajo ese esquema. Esto llegó para quedarse, ¿no? Entonces estos alumnos que les comento que incluso se dieron de baja, algunos desde el semestre pasado, no, voy a regresar cuando las clases ya sean presenciales, y porque no me habitúo, no tengo el modo, no me gusta, no me siento a gusto y no me gusta estudiar así. Pues ahí les va a llegar los 30 años y no van a terminar la carrera, ¿no? O no van a terminar una carrera. Porque ahorita pues, nadie se puede detener esperando que esto mejore o cambie la situación. Es tontito el que empiece así, ¿no? Hay que adecuarnos a esto, trabajar, empujar hacia adelante y no dejar de avanzar, porque esto no va a cambiar en el corto plazo. ¿Ok? Se los comento para que ustedes también hagan sus planes y se mentalicen, ¿no? Muy bien. Pues vamos a iniciar la clase después de este comercial. ¿Qué estamos viendo? A ver, ¿qué me recuerda que estamos viendo de balance? ¿En qué nos quedamos? Recuérdenme, yo sí me acuerdo, ¿no? Pero quiero ver si ustedes están en la jugada. Recuerden, el no leer o no ver su clase anterior, o no preocuparse por verla, repetirla, analizar lo que estamos viendo antes de cada clase de balance, es nefasto, ¿no? Es nefasto. No apliquen, desgraciadamente, a este tipo de materia. ¿En qué nos quedamos? Vimos problemas de tipos de energía. Ok, resolvimos un tipo de energía cinética. Estamos ahorita en el preámbulo, ¿no? En el refresh de lo que es el manejo de las energías para poder entrar a las ecuaciones de balance. Ahora ya van a ser balances de masa y energía, ¿no? Ya cuando vemos energía ya introducimos nuevamente la masa y tendremos que resolver la parte de la masa para poder resolver la parte de la energía. O sea, no son problemas únicamente de energía porque no se puede trabajar con la energía en forma aislada de la masa. Entonces, de aquí ya empiezan los problemas a hacerse acumulativos. ¿Okay? Resolvemos la parte de la masa y luego resolvemos la energía. Y sí, hicimos eso y definimos lo que es la energía interna desde el punto de vista de la razón de cambio de la energía interna con respecto de la temperatura a volumen constante. Y dijimos que esa expresión matemática de la energía interna, se denomina capacidad calorífica a volumen constante. Recordando eso de termodinámica, ¿no? Eso es termodinámica. Y dijimos que la energía interna o el cambio de energía interna, como una ecuación que nos debe de quedar ahí, es igual a la capacidad calorífica a volumen constante por el gradiente de temperatura. Y esta ecuación nos es muy útil en balance para sistemas cerrados. ¿Ok? Creo que fue aquí, vimos esto. Y déjenme les comparto, creo que no les estoy compartiendo todavía. Compartir. Esperemos que se acelere el sistema, pero se me pone muy lento esto. Compartir. Ahí está, compartiendo. ¿Sí? Entonces definimos la energía interna. Sabemos que la energía interna no se puede medir. Eso es una propiedad que no se puede medir en forma... Yo no puedo saber cuánta energía en sí tiene un átomo de hidrógeno almacenado en su estructura atómica. No puedo saber qué energía tiene. O sea, no la puedo medir. ¿Con respecto de qué la mido? ¿Cómo la mido? O sea, piensen ustedes, ¿cómo podemos medirlo? Le pongo un termómetro al átomo y luego veo qué rollo. O sea, no se puede medir. Lo que puedo medir es el cambio de energía interna de ese átomo. ¿Sí? Suponiendo que tiene cero energía interna a cierta determinada temperatura, y ya comentamos que eso es una convención, es un marco de referencia. Así se miden estas propiedades. El cambio de energía interna es lo que medimos. Y ese cambio de energía interna, matemáticamente, si lo trabajo y establezco cómo cambia la energía interna a temperatura, a volumen y a temperatura constante, pues es como llego a la definición de lo que es capacidad calorífica. La capacidad calorífica es la capacidad que tiene la sustancia para absorber cierta energía a volumen constante. Es la capacidad calorífica CB, ¿sí? Quiere decir que el volumen, ya con lo que tenemos de
conocimientos de los fluidos y cómo se manejan, pues es un gas que está confinado en un recipiente que no se puede expandir, es a volumen constante. ¿Qué capacidad tiene ese fluido para absorber energía cuando el volumen es constante, cuando está cambiando la temperatura? Eso se denomina capacidad calorífica a volumen constante. Así de simple, no hay mucha cosa ahí extraña, ¿no? Que digamos, eso no lo entiendo. Pues, es un fluido que está en un volumen constante, en un recipiente. ¿Qué tanta capacidad tiene para absorber o ceder energía? Pues a eso se le llama capacidad calorífica a volumen constante. Y ya la definición matemática, pues es el cambio de la energía interna con respecto a la temperatura, volumen constante. Eso ya es, si a alguien le interesa saber por qué resultan ese tipo de expresiones matemáticas, pues ya lo puede analizar un poquito más, ¿no? Pero así es de simple. Y eso es para un sistema cerrado. La energía interna se utiliza para trabajar sistemas cerrados. Recuerden termodinámica. La primera ley de la termodinámica para sistemas cerrados está en función de la energía interna y del trabajo de frontera. Aquí ocurre lo mismo. O sea, seguimos utilizando lo mismo. De hecho, no es más que recordar eso, ¿no? Entonces establecimos esa energía, esa ecuación. U es igual, o el cambio de energía interna, es igual a la masa por la capacidad calorífica por el gradiente de temperatura, que es esta, ¿no? Donde este diferencial de temperatura se convierte en un gradiente, en un delta T, T2 menos T1. Sabemos que eso es cuando tenemos una función de estado, como es la energía interna, donde nos interesa únicamente el estado final y el estado inicial. Ahora, si tenemos una función matemática para tener un estudio de un proceso de cambio de energía interna mucho más preciso, con una función de ese comportamiento, de esa transferencia de calor, pues que mucho mejor. Lo único que tenemos que hacer es diferenciarlo, o sea, resolver la integral y listo. Recuerden que hay dos formas de obtener información, en forma absoluta y en forma instantánea. En forma instantánea siempre la diferencial, de t, y en forma absoluta, o sea, simplemente el gradiente, T2 menos T1. Entonces eso es lo que hemos platicado hasta ahorita, refrescando esto. Entonces nos faltaría ver simplemente la entalpía. La entalpía, recuerden, termodinámicamente, es una propiedad inventada por el hombre para el estudio del calor o la termodinámica, mientras que la energía interna no, la energía interna es una propiedad intrínseca de la sustancia. Para cada átomo existe porque tiene cierta energía interna. La entalpía no, la entalpía es una invención humana, es una agrupación de dos propiedades, la energía interna y el trabajo de frontera. De tal forma que podemos manejar dentro de un mismo concepto este trabajo de frontera que siempre está presente cuando el fluido se puede expandir y que no se convierte en trabajo, recuerden, en un trabajo útil. Entonces, pues no sirve de nada, ¿no? Estarlo calculando cuando realmente está presente ahí y no lo vamos a poder utilizar, pues que siga presente ahí. Y lo que utilizamos entonces es el concepto de entalpía, que engloba la energía interna y el trabajo de frontera. Entonces, si ustedes checan sus tablas termodinámicas, si son curiosos de ver si esto es cierto, vayan a la tabla termodinámica de agua y sumen la energía interna, multipliquen la presión que tiene en un ladito la tabla termodinámica, presión 100 kilopascales, multiplícanla por el volumen específico, que es la otra columna que está ahí. Eso es el trabajo, ¿no? El trabajo de frontera. Presión por volumen, recuerden que trabajo es igual a presión por volumen, ¿verdad? Pero aquí lo definimos. Presión por volumen. Eso que les resulte ahí, súmenselo a la energía interna y luego vean la columna de la entalpía y ese es el valor que está ahí. ¿Sí? Ese es el valor que está ahí en su tabla. Ya está calculado nada más para facilitar el uso de la tabla termodinámica. Pero la entalpía es una invención humana, ¿no? Que nos permite, nos facilita el cálculo, el manejo de las propiedades, y los cálculos termodinámicos y los cálculos de balance, los cálculos de ingeniería más que nada. Entonces, así es la entalpía, la suma de dos propiedades. Entonces, aquí está, es la suma de la energía interna más el producto de P por B, ¿no? Como les comentaba ahorita. Entonces, esta entalpía también es una razón de cambio. Podríamos preguntarnos, así como nos preguntamos primero, ¿y cómo cambia la energía interna bajo ciertas condiciones de sus propiedades? ¿Qué condiciones? Cuando la temperatura, cuando el volumen sea constante. ¿Cómo cambia la energía interna? ¿Cómo cambia ese cambio? ¿Cómo sucede ese proceso? Cuando el volumen es constante y que esté cambiando la temperatura también.
De ahí surgió la capacidad calorífica volumen constante. Pues lo mismo nos preguntamos con la entalpía, ¿no? Ya que la agrupamos como una propiedad termodinámica más, nos volvemos a preguntar, ¿y cómo cambia la entalpía de una sustancia que esté en un recipiente, pero ahora a presión constante, no a volumen constante como en el cilindro cerrado, sino a presión constante? Cuando esa presión constante significa que sí puede cambiar el volumen del fluido, ¿no? Entonces, y que cambie la temperatura, igual la misma condición, que cambie la entalpía, de hecho por aquí debe de estar, aquí está, ¿verdad? El cambio de entalpía con respecto del cambio de temperatura a presión constante. Nos volvemos a hacer la misma pregunta. Al contestar esa pregunta y resolver matemáticamente esta razón de cambio, que se convierten en diferenciales, caemos a la expresión de la capacidad calorífica a presión constante. La capacidad calorífica a presión constante, la podemos insertar también igual que la energía interna en esta ecuación que es idéntica a la energía interna. El cambio de entalpía ahora es igual a la capacidad calorífica a presión constante, Cp por diferencial de T. Fíjense que es la misma estructura, chequen las dos. ¿Sí? Cb, energía interna, Cp, entalpía. Es el mismo análisis matemático ahí. Se desprecia el segundo término cuando la temperatura es constante. Porque si la temperatura es constante, pues prácticamente no está cambiando la energía. Eso ya lo hemos revisado muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa si nuestra temperatura es constante? Como ahorita, no nos sentimos enfermos, ¿no? Tenemos una temperatura constante, 36 grados, 37. No está cambiando nuestra energía interna, por eso nos sentimos bien. Pero ¿qué pasa si empieza a cambiar nuestra temperatura y sube? ¿Qué es lo que tapa? ¿Por qué nos sentimos que nos enfermamos? Porque tenemos más energía almacenada en nuestro cuerpo que no debe de estar ahí y nos sentimos mal, porque está cambiando nuestra temperatura. Entonces, siempre que cambia la temperatura, hay un cambio importante de energía dentro de un cuerpo, dentro de una sustancia, ¿sí? Pero cuando no cambia la temperatura, pues no pasa nada, no hay un cambio de energía. A lo mejor nosotros, fíjense, estamos absorbiendo, somos un sistema termodinámico nosotros. Absorbemos esa energía y la única forma de que no cambie nuestra temperatura es que esa energía la convertamos en trabajo, ¿no? Si estamos consumiendo mucha energía, por ejemplo, no sé, estamos comiendo mucho o absorbemos energía calorífica del sol y nos sentimos muy energéticos. Pero si esa energía la consumimos haciendo algo, nuestra temperatura no se va a subir porque la energía no se está quedando con nosotros. Es exactamente lo mismo que sucede aquí, en este fluido, ¿sí? No cambia su temperatura, por lo tanto no hay un cambio de su energía. Algo está pasando con esa energía que no se convierte en entalpía y por lo tanto se desprecia ese proceso y nos queda solamente el otro proceso, el proceso en donde sí cambia la temperatura. Lo mismo ocurre para los dos tipos de energías, ¿no? Para la energía interna y la entalpía. Y de esa forma pues llegamos a la expresión. Hay que anotar esta expresión, el cambio de energía, el cambio de entalpía es igual a Cp por el diferencial de T. Y también pues es lo mismo decir delta H, el cambio, ¿no? Delta H es igual a Cp delta T. Y sabemos cuál es la diferencia entre las dos, ¿no? Una es instantánea y la otra es absoluta, ¿no? Y esa es la entalpía, ¿ok? Entonces, dice, como en el caso de la energía interna, ya más para cerrar esto, la entalpía no tiene un valor absoluto, como que estamos ahorita. No puedo medir la energía interna de una sustancia, así nomás llegar y medirla, porque siempre que recuerden que las escalas de medida tienen un marco de referencia, con respecto de qué lo voy a medir. Entonces, por ejemplo, es fácil medir la altura, ¿no? Sí podemos medir la altura de un cuerpo, porque lo medimos con respecto de un marco de referencia. ¿Cuál es? Por ejemplo, si quiero medir mi altura, ¿cuánto mido? ¿Dónde pones el metro para medir la altura? Pues, o lo pones arriba o lo pones abajo, ¿no? Tomas de marco de referencia el inicio del cuerpo y de ahí empiezas a medir. Mides la altura. Se puede medir la altura de un cuerpo. Es medible, ¿sí? Pero mi marco de referencia es empezar a medir de 0 hasta lo que dé la altura. Pero si quiero medir la energía de una sustancia, ¿dónde la empiezo a medir? ¿O cómo sé cuánta energía tiene si no sé dónde comienza su energía? ¿Sí? Necesitaría yo desbaratar ese átomo y desintegrarlo y decir, aquí ya tiene energía 0, ahora sí, a ver, tráeme un neutrón, súmalo, ya empieza a agarrar energía. Otro neutrón, súmalo, todos los neutrones. Ahora ponle los electrones para que giren.
y voy sumando las energías de cada uno de ellos y empecé de cero porque lo desintegré. Tendríamos que hacer eso, ¿verdad? Para poder medir qué energía tiene. Por eso no se puede medir la energía absoluta de una sustancia. Entonces lo que hacemos, dice, podemos evaluar sus cambios. Eso sí podemos evaluarlo. A medida que utilizamos un conjunto de condiciones de referencia al calcular los cambios de entalpía. Por ejemplo, las condiciones de referencia que se usan en las tablas de vapor de agua son agua líquida a 0 grados centígrados o 32 y su presión de vapor. Ahí decimos, es lo que les comentaba, no chequen su tabla termodinámica de la energía interna, a 0 grados centígrados y su presión de vapor que tenga ahí, que va a ser muy pequeña, prácticamente, no sé, 0.12 pascales, muy pequeñita porque no tiene casi presión de vapor, su temperatura es 0. Y ahí nos dice que la energía interna es igual a 0. Agarraron ahí los científicos y todos estuvieron de acuerdo en que ahí valiera 0 para tener un marco de referencia. A partir de ahí, entonces sí empiezo a ver cómo cambia la energía. ¿Y cómo empiezo a ver que cambia su energía? Pues muy fácil, ¿no? Porque cambia su temperatura y cambia su presión. Entonces ya tengo parámetros que puedo evaluar para ver cómo cambió a partir de 0. A partir de 0. Por eso se establece ese marco de referencia arbitrario, pero útil, de decir que a 0 grados centígrados la energía interna es igual a 0. Igual su entalpía. Pero recuerden, eso no es una realidad. Es un marco de referencia. Esto no significa que la entalpía valga 0 en estas condiciones, sino simplemente que hemos asignado en forma arbitraria un valor de 0 a la entalpía en tales condiciones. Al calcular los cambios de entalpía, las condiciones de referencia se cancelan, como puede verse a continuación. Entonces, siempre que hacemos el análisis de las ecuaciones en el punto inicial menos el estado de referencia y el punto final menos el estado de referencia, y al hacer la suma, menos y más, uno se convierte en más y el otro se convierte en menos por el signo de menos por menos. De hecho, por aquí debe de estar. Aquí está, ¿no? Menos por menos nos da más. Menos referencia más referencia siempre se cancela. Es una propiedad matemática ahí de la ecuación. Se cancelan al hacer un gradiente de un gradiente. ¿Sí? Este es un gradiente, H2 menos H1, y estos dos son un gradiente también, porque es estado final menos estado inicial. Es un gradiente de un gradiente. Por lo tanto, se cancelan los marcos de referencia. La única utilidad que nos da el marco de referencia es que podemos medir el cambio. ¿Okay? Entonces, al final nos queda simplemente H2 menos H1. ¿Sí? Eso lo pueden analizar. Es un comportamiento útil, pero sencillo de entender, ¿no? Entonces, siempre nos queda simplemente el gradiente, H2 menos H1. Entonces, pues ya vimos los 6 tipos de energía con los que vamos a trabajar, que están presentes. ¿Por qué lo estamos recordando? Porque participan dentro de las ecuaciones de balance. Existen 2 ecuaciones de balance, una para sistemas cerrados y otra para sistemas abiertos. Igual que las ecuaciones termodinámicas, para la primera ley, para sistemas cerrados y sistemas abiertos, ¿recuerden? ¿Sí? Aquí ocurre exactamente lo mismo. Nada más que aquí pues analizamos todo el sistema completo para balancear y conocer la cantidad de energía que entra y sale de un sistema, ¿no? Es la diferencia, son sistemas completos. Entonces, vamos a analizar primeramente la ecuación general de balance para un sistema cerrado, ¿sí? Un sistema cerrado. O discontinuo, ¿sí? ¿Por qué habla de discontinuidad? Porque no es continuo el flujo, ¿no? Si tengo un gas confinado en un recipiente cerrado, pues no hay una continuidad en el flujo de esa sustancia. Está confinada, es un sistema discontinuo. Un sistema continuo es, por ejemplo, una caldera a la cual entra el agua caliente y transfiere, entra el agua fría y absorbe energía y sale caliente. Y en forma continua está entrando y saliendo el agua. Es un sistema abierto, continuo. Los sistemas cerrados son discontinuos, por eso, porque no está fluyendo la masa en forma continua, ¿no? Dice, como la energía no puede crearse ni destruirse, los términos de generación y consumo son ceros. ¿Ok? La ecuación general de balance, recuerden cuando la vimos al inicio, cuando vimos la masa, la ecuación general de balance es entradas menos salidas más generación menos consumo es igual a acumulación.
¿sí? Es todo lo que puede pasar en un sistema. ¿Qué entra y qué sale? Se genera algo adentro, es positivo. Se consume algo adentro, por eso dice menos consumo, ¿no? Es negativo porque se está consumiendo algo. Y todo eso, la diferencia entre todas esas variables, esas propiedades, podría dar igual a una acumulación, ¿sí? Acumulación no significa también que acumule en el estricto sentido de que creció, ¿no? Sino también desacumulación, no más que se maneja acumulación simplemente. Es como cuando hablamos de acelerar, ¿no? Siempre hablamos del concepto de aceleración, pero la aceleración también puede ser desaceleración, ¿sí? Y sigue siendo manejándose como concepto general de aceleración, pero se maneja como una aceleración negativa, menos aceleración, ¿no? Aquí ocurre lo mismo, ¿no? Acumulación no significa el término estricto de que se acumule, porque si dentro de un proceso hay consumo, entonces va a disminuir la cantidad de energía o la cantidad de materia que hay ahí. Entonces es una desacumulación, ¿va? Entonces, pero para sistemas estables, que son los que trabajamos nosotros, recuerden que consideramos que no hay generación ni consumo dentro de nuestro sistema. Así lo vimos cuando vimos balance de masa. Por lo tanto, únicamente nos queda que el balance o la ecuación general de balance de energía es entrada menos salida es igual a acumulación. ¿Okay? No hay generación ni consumo, ¿sí? Esos sistemas donde hay generación y consumo se denominan sistemas no estables y muy específicos y muy pocos los que se manejan dentro de un proceso industrial. Realmente los libros prácticamente ni los tocan, ¿no? Porque pocos procesos son no continuos o no estables, ¿sí? Suelen ser muy complicados de manejar, de operar, porque como no tienen una estabilidad, son muy complicados de manejarlos y son ineficientes grandemente, y salvo algunos procesos muy específicos donde no podemos manejarlos de forma estable, se manejan en la industria, ¿no? Pues prácticamente no los estudiamos nosotros. Entonces, hablando de energías, esta es la ecuación general, ¿no? Igual era para la masa, pero ahora vamos a hablar de energías. Entonces, la energía que entra a mi sistema y la energía que sale de mi sistema, ya no es la masa, es la energía. ¿Qué energías tenemos en nuestro sistema? Tanto que entra o que sale y que está dentro de mi sistema, ¿no? Que está dentro del fluido, porque puede estar entrando calor y está saliendo calor, pero sigue manteniéndose el calor adentro de mi sistema. Entonces es un flujo continuo de energía. Recuerden que son sistemas cerrados porque la masa no fluye, la energía sí fluye. Entonces, al inicio vamos a tener, ¿qué energías tenemos en nuestro sistema? Pues tenemos 3 energías que pertenecen al fluido. ¿Cuáles son las energías que pertenecen al fluido? O las energías dentro del sistema. ¿Cuáles eran de las que mencionamos anteriormente? ¿Quién me dice? La energía cinética. La energía cinética, muy bien. ¿Una más? Potencial. La energía potencial. ¿Y la última? La energía interna. Y la energía interna. Esas 3 tipos de energía pertenecen a mi fluido, pertenecen al interior de mi sistema. Siempre están ahí, ¿ok? No va a salir de mi sistema la energía cinética, ni va a salir la energía potencial, porque forman parte del fluido. Depende del movimiento del fluido, depende de la posición del fluido. Y la energía interna, pues que forma parte del fluido, ¿no? Si no estuviera ahí, ¿no? Por eso existe ese gas, esa sustancia o esa masa, lo que sea. Y hay 2 energías que son las que entran y salen, ¿verdad? Que son el trabajo y el calor, ¿sí? Ya sabemos que la 6ª energía es la que nosotros estamos inventando y es la entalpía, que nos es útil, ¿ok? Para sistemas cerrados vamos a trabajar únicamente con la energía interna. Entonces tenemos esos 5 tipos de energía, 3 del fluido y 2 que entran y salen, trabajo y calor. Haciendo un balance de energía, entonces podemos hacer una igualación. Todo lo que cambie dentro de mi sustancia, las energías que contiene, energía cinética, energía potencial y energía interna, dependen del calor y del trabajo, ¿sí? El cambio en estas 3 energías de mi fluido dependen
de si entra trabajo a mi sistema, van a cambiar esas energías de mi gas. Si entra calor, van a cambiar esas energías, ¿no? Si entra calor, ¿qué pasa? Se incrementa la energía interna y por lo tanto se incrementa la velocidad de los átomos o los electrones que estén girando porque son más energéticos, se incrementa su energía cinética. Cambian de posición muy rápido las moléculas porque están más excitadas por ese calor que entró, cambia su energía potencial. Entonces podemos decir, hacer una igualación, todo lo que está dentro de mi gas, de las energías que pertenecen a mi fluido, se modifican o cambian en función de las dos otras energías. Es decir, energía cinética más energía potencial más energía interna son iguales a Q más W. Y de esa forma establecemos una ecuación de balance. Y es una ecuación de balance, ¿no? El igual me dice que estoy balanceando. Si esto se mueve el otro extremo de mi ecuación. Si algo pasa con el calor, cambia esto, ¿no? Si algo pasa con el trabajo, cambia esta parte de la ecuación. Las ecuaciones de balance, de un lado están las energías del fluido y de otro lado están las energías que entran y salen, que no son propiamente, o que no pertenecen en sí directamente al fluido, ¿no? Entonces, esta es mi ecuación de balance. Pero como es un cambio entre un estado sin final y un estado inicial, es un proceso, recuerden, al inicio podemos tener un recipiente con un gas CO2 a cierta temperatura y presión. Ahí tiene una energía interna, una energía potencial y una energía cinética, el CO2 adentro del tanque, a cierta temperatura y presión. ¿Okay? Pero empieza el sol a pegarle al recipiente del extinguidor y empieza a entrar calor. Entonces empieza a cambiar la energía interna, la energía cinética, la energía potencial, porque está absorbiendo calor. Entonces siempre medimos el cambio de energía cinética, el cambio de energía potencial y el cambio de energía interna. Y podemos entonces expresar la ecuación de esa forma, como un proceso. Por eso dice, el cambio de energía interna es energía final menos energía inicial. El cambio de energía cinética y el cambio de energía potencial. El cambio de estas energías es igual al calor más el trabajo. ¿Okay? Y podemos simplificar, establecerlo como los gradientes. Delta U más delta S más delta EP es igual a Q más W. Esta es nuestra ecuación de balance para un sistema cerrado. El cambio de las energías en el fluido son iguales a lo que ocurra con el calor y el trabajo en ese sistema, ¿no? Donde tenemos confinado ese fluido. Y entonces esta es nuestra ecuación que vamos a utilizar. Dice, es la forma básica de la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado. ¿Ok? Esa es nuestra ecuación. Hay que anotarla porque la vamos a utilizar para nuestros problemas, ¿no? Y por ejemplo, aquí está un ejemplo. ¿Sí? Dice, se calientan 150 kilogramos de vapor saturado desde 120 grados centígrados hasta 250 grados centígrados. Es un proceso. Quiere decir que tenemos vapor saturado en un estado inicial en el cual está a 120 grados centígrados y finalmente se calienta, está entrando calor, en nuestro diagrama ahí lo vamos a hacer, hasta 250 grados centígrados en un recipiente cerrado. Es un sistema cerrado, de volumen constante. Es cerrado y todavía no se especifica, no se puede expander, el volumen se mantiene constante. Que eso nos da otra característica de nuestro sistema, ¿no? Existe un trabajo, no existe un trabajo de frontera, porque es un volumen constante. Es un recipiente rígido, ¿no? Como un extinguidor, ¿no? Y nos pide las propiedades finales del vapor. ¿Qué propiedades? Las que ya conocemos. Temperatura. En este caso, si el volumen es constante, ese no cambia. Tendremos que estimar la temperatura y la presión finales de ese vapor. En este caso conocemos la temperatura, ¿no? 120 grados. Y tenemos que conocer la presión final de ese vapor. Y luego nos pregunta cuál es el volumen del recipiente. Chequen que estas dos preguntas son preguntas termodinámicas. Las vamos a resolver con lo que conocemos de termodinámica, con la primera ley de la termodinámica, y no necesitamos aplicar ni siquiera ecuaciones, nos vamos a ir a las tablas termodinámicas. Recuerden que aprendimos a manejar las tablas termodinámicas cuando tenemos tablas, las tablas de vapor, ¿sí? Y leer las propiedades y qué pasa si cambia y en qué condiciones está el fluido para poder determinar en qué parte de la tabla voy a leer esa propiedad. Los dos incisos son termodinámicos. Y el inciso C
es lo que nunca nos preguntamos en termodinámica. O sea, ¿qué cantidad de calor debe transferirse? Entonces aquí ya tenemos una transferencia de calor en mi sistema y hay que hacer un balance de energía utilizando la primera ecuación de balance, que es la que vimos aquí. Quiere el calor. ¿En dónde está el calor? Aquí está el calor. Entonces necesito estimar el cambio de energía interna, el cambio de energía cinética, el cambio de energía potencial y luego restarle el trabajo si existe. También recuerden que al igual que en termodinámica, tendremos que analizar nuestra ecuación de balance y ver qué propiedades o qué cambios de energía son considerables, son de tamaño apreciable para calcularlos. Muchos de ellos son pequeños, ¿no? Recuerden. O algunos de ellos no están presentes, ¿sí? Por ejemplo, este trabajo que es el trabajo que entra y sale de mi sistema, en un sistema cerrado como este, a volumen constante, pues no existe trabajo, ¿eh? No existe. Desde ahorita podemos entender que el trabajo no existe, es a volumen constante. No hay un trabajo de frontera que se lleve a cabo ahí. La energía cinética de un recipiente donde hay 150 kilogramos de vapor saturado, si la calculamos va a pasar lo mismo que hacíamos en termodinámica. La energía cinética y la energía potencial en un recipiente muy pequeño, un recipiente cerrado pequeño, suele ser muy pequeñas comparadas con la energía interna. Recuerden que hacíamos unos problemas donde calculamos la energía interna y la energía era de 2000 kilojoules y la energía cinética era de 2 kilojoules. Pues es infinitamente pequeña comparado con la otra, entonces es ocioso incluso calcularla, ¿no? Mejor decimos se desprecia porque es muy pequeñita. Aquí podemos también hacer la misma consideración. Es un recipiente de 150 kilogramos de vapor. La energía cinética va a ser muy pequeñita. La energía potencial todavía más pequeñita, porque está en función de la altura y el tamaño del recipiente donde se pueden mover las moléculas de agua. Entonces, si la energía cinética nos da 2, la energía potencial nos va a dar de 0.1, 0.3, tantos kilojoules. También podemos cancelar energía potencial. En los sistemas cerrados, la energía cinética y la energía potencial suelen ser muy pequeños. Salvo que el problema nos pida que lo calculemos, lo podemos calcular. Si el problema específicamente nos dice calcule la energía cinética. Y si no nos lo pide, pues lo despreciamos por ser muy pequeños. Igual que el trabajo. En un sistema cerrado el trabajo no está presente, lo sabemos. Y por eso también se puede cancelar. ¿Okay? Entonces, nos quedaría para resolver este problema, nos quedaría nuestra ecuación de balance. Cancelamos energía cinética por ser muy pequeño. Cancelamos energía potencial por ser muy pequeño. Cancelamos el trabajo porque no existe, porque por definición es un sistema volumen constante. Entonces nos va a quedar que Q es igual al cambio de energía interna. Así, simplemente. Entonces quiere decir que si nos está pidiendo que calculemos el calor, si calculo la diferencia de energía interna entre estos dos estados a 120 grados centígrados y a 250 grados centígrados, pues ya con eso encontré el calor. Y no va a ser muy laborioso calcularlo porque como conozco la temperatura y es vapor saturado, ¿sí? 150 kilogramos de vapor saturado se calientan en 120. ¿Dónde voy a leer la primera energía interna para el estado 1? Pues lo leo como vapor saturado a 120 grados centígrados en la tabla termodinámica, su energía interna. Recuerden que en vapor saturado no necesito saber más que su temperatura o su presión y saber que está saturado. Y ahí leo la energía interna. Ahora el estado final. ¿En qué estado se encuentra este vapor cuando llegó a 250 grados centígrados? ¿Quién me dice en qué estado está? Sigue saturado. Cuando se calentó desde 120 a 250. Sigue siendo vapor saturado. ¿Sí o no? Vayan a su cuaderno de termodinámica, ¿no? Porque todo lo que hemos visto de balance de masa, pues de alguna otra forma es algo nuevo, ¿no? No lo vimos en balance ni en otra materia, ¿no?
Pero para trabajar con energía, en balance de energía, hay que retomar los conocimientos de termodinámica, porque no nos vamos a entretener en eso, ¿no? Porque eso ya Profe, pasaría a ser vapor sobrecalentado. correcto, Nicole, correcto. Si recuerdan la campana esa que vamos a volver a hacer cuando resolvamos estos problemas, si no es necesario hacerlo porque ya en su mente hacen su esquema mental, qué bueno, ¿no? Pero ahí se hace que sea el diagramita, es decir, está como vapor sobresaturado. Si se incrementa la temperatura, forzosamente se va a elevar hacia la región de vapor sobrecalentado. Entonces me voy a mi tabla de vapor sobrecalentado y busco 250 grados centígrados como vapor sobrecalentado, pero necesito otra propiedad para poder leer en la tabla de vapor sobrecalentado. Ahí no puedo leer con dos propiedades nada más, como en vapor saturado. En vapor sobrecalentado necesito tres. Necesito saber la temperatura para buscar en cada cuadro trae las temperaturas, la temperatura. Y necesito otro dato. ¿Qué otro dato es el que puedo yo manejar para poder leer en la tabla de vapor sobrecalentado? Recuerden que son tres propiedades, presión, volumen y temperatura. Conozco la temperatura. ¿Qué otro dato me da el problema que puedo leer? Que puedo utilizar. No me la da en forma directa, pero me lo da como información. ¿Cuál será? ¿La presión o el volumen? Volumen, la presión. Porque pues, son las únicas dos opciones que hay, ¿verdad? Presión o volumen, porque la temperatura pues ya no la está dando. ¿Qué me decían? ¿Presión o volumen? Presión. El problema nos está dando la presión. No, dice que es a volumen constante. Nos está dando el volumen, correcto, está a volumen constante. No nos dice cuánto es el volumen, pero nos dice que es a volumen constante. Eso significa que si el volumen no va a cambiar, yo lo puedo leer en el estado inicial, porque tengo datos en el estado inicial. Me voy a tabla de vapor saturado, ahí donde leímos la entalpía, la energía interna, y busco 120 grados centígrados y lo busco como vapor saturado, porque recuerden que está líquido saturado y vapor saturado. Vapor saturado. ¿Qué volumen ocupa el fluido ahí? Lo leo a un ladito. Ese es el volumen que ocupa el gas y que no va a cambiar. Bueno, es vapor, sí. Y que no va a cambiar, ¿verdad? Porque es su volumen constante. Entonces, ese mismo volumen es el mismo volumen que va a tener al final, a los 250 grados centígrados. Entonces, puedo leer el volumen constante con los datos del estado inicial. Entonces, ya lo tengo el dato. Con ese volumen, me voy a la tablita de vapor sobrecalentado, busco el volumen, busco la temperatura y leo entonces la energía interna. Y ya tengo mis dos energías internas. Observen cómo estamos usando mecanismos que utilizábamos en termodinámica. Y ya tengo las resto, las dos, estado 2 menos estado sobrecalentado menos estado saturado, y eso ya me va a dar el calor, que me está preguntando en el inciso C. ¿Sí? Aquí, fíjense cómo, aquí no lo había leído, dice, ¿cuál es el volumen del recipiente? Pues ya les dije cómo obtener el volumen del recipiente, ¿no? Es el volumen en el estado inicial. Nos lo piden en el inciso B como un dato que vamos a necesitar para leer la entalpía 2, la energía interna 2, ¿no? ¿Okay? Y las propiedades finales del vapor, pues su volumen, el que es el inciso B, su temperatura, 250 grados centígrados, y ahí mismo podemos leer la presión a la que se encuentra, porque la tablita me va a decir arriba la presión. Ah, aquí está el volumen y la temperatura, ¿qué presión es? Lo vemos arriba. Y ya podemos tener las propiedades finales del vapor. De hecho, el inciso A se resuelve como inciso C, ¿no? Debería de ser inciso A el inciso B el inciso C, y el inciso C debería de ser el inciso A. Pero nos lo pone en ese orden para que veamos la lógica de nuestro razonamiento, ¿no? Entonces, chéquenlo, me gustaría que lo háganlo, ya lo platicamos cómo se resuelve, para que recuerden cómo manejar las tablas termodinámicas, que de hecho, por eso una de sus tareas que les dejamos antes de salir de vacaciones por ahí, una tarea era precisamente, las propiedades termodinámicas, recuerden, la tarea número 5. Era para que ustedes entraran nuevamente a termodinámica y recordaran cómo manejar las propiedades termodinámicas. ¿Ok? Entonces resuélvanlo, y si tienen alguna duda por ahí me preguntan en el WhatsApp, me ponen una imagen de lo que están haciendo y ya les comento cómo van. Y para avanzar, esa parte del esfuerzo de volver a recordar lo de termodinámica, pues lo tienen que hacer ustedes, ¿no? Porque no podemos dedicarnos nuevamente a termodinámica. Tenemos que entrar a balance.
Ok, entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profe. De nada, nos vemos. Vamos a comer porque ya hace hambre. Cuídense. Gracias, profe. Bye, bye. Bye. Gracias, Hasta luego. profe. Bye, profe, gracias. Bye bye.